Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, es el análisis completo de una función. La idea del análisis completo de una función es que ustedes puedan sacar todos los puntos característicos y posteriormente graficarlo, ¿sí? Entonces tienen que determinar un montón de cosas. El primer punto es que tienen que determinar el dominio, ¿sí? Entonces, ¿el dominio qué era? Buscar las restricciones que tiene la función. En este caso nosotros tenemos una división, por lo tanto yo sé que x cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto x cuadrado tiene que ser distinto de 9, y de acá nosotros tenemos dos resultados, x1 y x2. Esto es 3 y esto es menos 3. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los números reales menos el menos 3 y el 3. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que determinar es la intersección con los ejes, ¿sí? Tanto con el eje de las X como con el eje de las Y. Intersección con los ejes. Entonces, no se olviden, ¿cuándo va a intersectar al eje X? Cuando igualan a 0 la función. O sea, intersección eje X significa que Y tiene que ser igual a 0. Entonces yo tengo que igualar toda esta función. 2 sobre x cuadrado menos 9 igual a 0. Y recuerden algo, cuando igualan a 0 una función, lo que están igualando es el numerador, no el denominador. Porque para que sea 0, tiene que ser 0 el numerador. Pero acá yo ¿qué tengo? 2 es igual a 0, y esto es un absurdo. Entonces, el absurdo me indica que no hay intersección con el eje de las X. No Claro, existe claro, eso iba a decir, que no hay intersección, ¿no? exactamente. No hay intersección con X. ¿Sí? Ahora, intersección eje Y, ¿qué es lo que hacen? Que X sea igual a 0. Si ustedes igualan que X es igual a 0, me queda que f de 0 es igual a menos 2 novenos. ¿Sí? Porque si esto vale 0, me queda 2 sobre menos 9, menos 2 novenos. Entonces quiere decir que intersecta al eje Y en menos 2 novenos. ¿Sí? Ahora, paridad. Que esto no se los había explicado. Paridad es cuando se cumple que una función cualquiera, f de x, es igual a f de menos x. Ahí se determina que una función es par. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Ustedes tienen que la función, por un lado, es f de x es igual a 2 sobre x cuadrado menos 9. Si yo hago f de menos x, lo que yo tengo que hacer es, en vez de poner x, poner menos x. Entonces, si yo pongo 2 de menos x elevado al cuadrado, ¿sí? La realidad es que este número me va a quedar positivo, o sea, los dos números van a ser iguales. ¿Se entiende la idea? O sea, que yo le ponga acá menos 1 al cuadrado, me va a dar 1 positivo, y si yo le pongo acá menos 1 multiplicado por menos, me va a quedar menos por menos más, y estar elevado al cuadrado me va a seguir dando un número positivo. ¿Se entiende? Entonces significa que tenga x al cuadrado o menos x todo elevado al cuadrado, me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, esto se denomina que es una función par. ¿Sí? Recuerden, la característica es que
f de x tiene que ser igual a f de menos x. Ahora vamos por las asíntotas. Asíntota vertical. Bueno, las asíntotas verticales las habíamos estudiado cuando hicimos la parte del límite. ¿Cuáles son? Las restricciones que ustedes tienen en el dominio. Yo tengo estas dos restricciones, tengo menos 3 y tengo 3. Lo que nos importa es determinar cuál es el comportamiento que va a tener la función. Volvemos a hacer el análisis. Si x es igual a menos 3, y yo me paro acá en menos 3, yo tengo que esto es menos 3 por izquierda, y esto es menos 3 por derecha. Menos 3 por izquierda sería menos 3,001, y por derecha menos 2,999. Y ahí aplico los límites laterales. Límite de x tendiendo a menos 3 por izquierda de 2 sobre x cuadrado menos 9. Fíjense, si vengo por izquierda es menos 3,001. O sea que si lo elevo al cuadrado me va a quedar 9 y un poquitito más. Un número un poquito más grande que 9. Por lo tanto, arriba me queda positivo, abajo me queda positivo y esto es más infinito. ¿Sí? Lo hago por derecha. Arriba me queda positivo y abajo me va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque es un número un poco más pequeño que menos 3. Por lo tanto, esto es un número negativo y esto es menos infinito. ¿Sí? Vamos a continuar, ¿no?, con x igual a 3. Si x es igual a 3, ¿qué es lo que tengo? Que este valor es 3. Esto sería 3 por izquierda y esto es 3 por derecha. Acá sería 2,99 y acá 3,001. El límite de x tendiendo a 3 por izquierda de f de x, ¿sí? Ya directamente hago el reemplazo acá. ¿Qué me quedaría? Negativo. ¿Por qué? Porque arriba me queda un número positivo y acá abajo que me va a quedar un número que va a ser un poquito más chico que 9. O sea que esto es negativo. Más por menos, menos. Límite de x tendiendo a 3 por derecha de f de x, me va a quedar que esto es más, y esto es más infinito. ¿Sí? Entonces, todos estos valores los tienen que estar guardando. En definitiva, lo que puedo hacer es un pequeño gráfico acá. ¿Sí? Esperen. Entonces tengo este valor de acá, que es 3 por derecha, y 3 por izquierda. Ahora, tengo que buscar la asíntota horizontal. ¿Y la asíntota horizontal qué era? Era el límite de x tendiendo a infinito de la función. Entonces hago el límite de x tendiendo a infinito de f de x, que es igual al límite de x tendiendo a infinito de 2 sobre x cuadrado menos 9, y esto me queda que es 0. ¿Por qué 0? Porque si yo todo lo tengo que dividir por x cuadrado, el número de arriba me va a quedar 0 y abajo me quedaría 1 menos 0. 0 sobre 1 es 0. Por lo tanto, voy a tener que en el eje x va a estar mi asíntota.
Pongo acá, la asíntota horizontal. ¿Sí? Y acá lo aclaro. Asíntota horizontal en I igual 0. ¿Sí? Ahora, tenemos que empezar a buscar los extremos relativos. ¿Sí? Los extremos relativos se hacen respecto de la derivada primera. Y ustedes esa derivada primera la tienen que igualar a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pongo acá, extremos relativos. Entonces, digo I es igual a 2 sobre x cuadrado menos 9. ¿Sí? Fíjense que esto es lo mismo que yo dijera que I es igual a U sobre B. Entonces, I' es igual a U'B menos B'U sobre B al cuadrado. U es igual a 2, por lo tanto U' es igual a 0. B es igual a x cuadrado menos 9, B' es igual a 2x. Reemplazamos. Me queda que I', ¿sí? Va a ser igual a 0 acá arriba porque sería U'B menos B'U, ¿sí? 2 por 2x, 4x. Sobre B al cuadrado, x cuadrado menos 9 al cuadrado. O sea que me queda que es menos 4x sobre x cuadrado menos 9. Borro esta parte de acá. Entonces, yo eso lo tengo que igualar a 0. Entonces digo, menos 4x sobre x, acá me olvidé de ponerlo esto al cuadrado. X cuadrado menos 9 al cuadrado es igual a 0, por lo tanto significa que x es igual a 0. ¿Qué me indica ese x igual a 0? O sea, el valor que encontré, que en el punto 0 existe un extremo relativo. ¿Sí? O sea, esto es un extremo relativo. ¿Qué son los extremos relativos? Que pueden ser máximos relativos, mínimos relativos, ¿sí? O pueden ser un punto de inflexión. Y para eso nosotros vamos a tener que ir a la derivada segunda de la función. ¿Sí? Entonces digo, busco máximos, a ver, entra ahí, ¿se nota? Sí. Un poquitito más a la derecha. Máximos y mínimos relativos. ¿Qué es lo que tienen que hacer en ese punto? Ustedes hacen la derivada segunda y después tienen que reemplazar ese punto en la derivada segunda. Si ustedes cuando hacen la derivada segunda y reemplazan este valor y el resultado es un valor negativo, significa que ahí hay un máximo relativo. Por el contrario, si ustedes hacen el reemplazo y les queda un número positivo, significa que ahí tienen un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que I' es igual a 4x sobre x cuadrado menos 9 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya directamente les pongo la derivada segunda, para no perder tiempo acá. La derivada segunda
de esta es 12x cuadrado más 36 sobre x cuadrado menos 9 elevado al cubo. Cuando ustedes llegan a esa parte, ¿qué hacen? Reemplazan por 0. Entonces yo digo, f segunda en 0 me quedaría que es 12 por 0 al cuadrado más 36 sobre 0 al cuadrado menos 9 todo elevado al cubo. ¿Sí? Y acá, sin la necesidad, borro esto. Acá, ¿qué les va a quedar? Que f segunda de 0, ¿sí? ¿Qué va a ser? Un número que es menor a 0, porque fíjense, arriba es positivo, abajo es negativo, porque acá me quedaría menos 9 al cubo, y este número es un número menor a 0. Entonces me está diciendo acá que tengo un máximo relativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para encontrar las coordenadas? Reemplazo el valor 0 en la función original. O sea que f de 0 es igual a 2 novenos, menos 2 novenos. ¿Por qué? Hago 0 acá. Entonces significa que tengo máximo relativo en el punto 0 menos 2 novenos. ¿Dónde es eso? Es acá. Menos 2 novenos sería este punto de acá aproximadamente. ¿Sí? Ahí yo tengo un máximo relativo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar los puntos de inflexión. Esto que hice acá con este máximo relativo, ustedes lo tienen que hacer con todos los puntos que pudieran llegar a obtener acá en el extremo relativo. En este caso les dio un solo punto, pero pueden tener 2, pueden tener 3 puntos. Entonces, por cada punto que encuentran, ustedes tienen que hacer esto. Y lo tienen que comparar acá. No interesa el resultado que ustedes obtienen acá. El resultado de ahí es indicativo, nada más, que les está diciendo si el valor es un número positivo o negativo. Y lo que les dice es que cuando encuentren este valor de acá, lo tienen que reemplazar en la función original, como hice en este, para obtener cuál es la coordenada del punto. Tanto, o sea, la coordenada de y, porque ustedes ya tienen la de x. ¿Sí? Ahora, puntos de inflexión. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el punto de inflexión? Ustedes tienen que hacer la derivada tercera de la función, o sea, primero le igualan a 0, ¿sí? Hago la derivada segunda de x en 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Que 12x cuadrado más 36 sobre x cuadrado menos 9 es igual a 0, ¿no? Entonces, para que sea 0 tiene que ser el numerador 0. Pero fíjense, si esto yo acá lo reemplazo, me quedaría que 12x cuadrado es igual a menos 36. Y ya siquiera es necesario continuar, porque como este número va a ser sí o sí positivo y esto es negativo, esto es un absurdo. ¿Sí? Como es un absurdo, no existen puntos de inflexión. Ahora bien, la derivada segunda igualada a 0, lo único que les está diciendo cuál es la condición necesaria para determinar si hay un punto de inflexión ahí o no. O sea, si acá me hubiera dado un punto distinto de 0, o sea, yo hubiera encontrado qué valores me hacen 0 a la función acá,
Yo encontré simplemente que esos puntos pueden llegar a ser un punto de inflexión, no necesariamente, ¿sí? Entonces, es la condición necesaria, pero no es la condición suficiente. ¿Cuál es la condición suficiente? Ustedes agarran y hacen la derivada tercera de la función. Si la derivada tercera de la función es distinta de 0, significa de que ustedes ahí tienen un punto de inflexión. Por lo tanto, cuando ustedes hagan los ejercicios en ese momento, se van a dar cuenta. Ahora, nosotros tenemos que determinar, borro esto de acá, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué es o cómo es que se hace? Ustedes tienen que hacer una tabla, ¿no? Entonces, en esa tabla que hacen, vamos a ponerla por acá. Ustedes tienen que tener primero, ¿cuáles son? Las restricciones del dominio, o sea, todas las asíntotas verticales, todos los puntos de inflexión, ¿sí? Y todos los puntos críticos. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo este punto y este punto. ¿Pero qué hacen? Escriben los intervalos intermedios. O sea, me escriben este intervalo, este y este. Por lo tanto, yo tengo acá, mi primer intervalo va a ir hasta -3, que sería acá arriba. Mi segundo intervalo sería acá en 0. Y el tercero sería en -3. Por lo tanto, esto sería desde -infinito hasta -3. Esto iría desde -3 hasta 0. Esto es positivo acá. Desde 0 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. De este lado ustedes escriben la derivada primera y la derivada segunda de la función, ¿sí? O sea, mi derivada primera era 4x sobre x cuadrado menos 9 al cuadrado. Y la derivada segunda acá es, por ahí esto lo voy a hacer un poquitito más espaciado. Mi derivada segunda es 12x cuadrado más 36 sobre x cuadrado menos 9 al cubo. Ahora, lo único que tienen que hacer ustedes ahí al principio es reemplazar números que están dentro de este intervalo, ¿no? Y reemplazarlo en los valores que ustedes tienen acá. Entonces, ¿qué hacen? Reemplazan y comparan. O sea, ustedes tienen que comparar si el número es mayor a 0 o menor a 0. Entonces, supónganse que yo le pongo el valor -4 acá. Entonces, -4 acá me queda que es un número negativo. Y acá abajo, ¿qué me va a quedar? Que es un número positivo. ¿Sí? Ah, no, perdón. No había visto el cuadrado no había visto el número. Sí, puse acá mal los signos. No, esto es 4, perdón. 4, no sé por qué les puse -4. A ver, déjenme ver una cosa porque... No, me había puesto mal acá, era -4 acá. Con razón. Entonces, arriba les queda un número positivo, abajo les queda un número positivo, y este número es mayor a 0. ¿Sí? Ahora, voy a un número ahí, ¿sí? Que esté entre -3 y 0. Entonces les puedo poner el valor, qué sé yo, -1. Este me va a quedar un valor positivo, y acá abajo me queda un número positivo. Es un número mayor a 0.
Acá, si les pongo números positivos, acá me queda negativo, este positivo es un número menor a 0, y acá pasa lo mismo. Entonces, ¿qué les está indicando eso? Que acá la función crece, ¿sí? O sea, la función está creciendo. Cuando es positivo, la función crece, y acá la función decrece, ¿sí? O sea, la derivada primera, si ustedes reemplazan por el número, si el resultado es mayor a 0, significa que la función está creciendo. Si les da un número negativo, significa que la función está decreciendo. Ahora, con la derivada segunda, lo que vamos a estar averiguando nosotros es la concavidad. Si el número por el cual ustedes reemplazan la derivada segunda les da un número positivo, significa que es cóncava positiva, la famosa carita feliz. Si les da un número negativo, es cóncavo negativo, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazarlo también por un número que pongamos ahí. ¿Y acá qué pasaría? Arriba sería positivo, y acá, si yo le pongo menos 4, acá me quedaría que es 16, 16 menos 9, me queda un número positivo también, y esto es mayor a 0. O sea que es cóncavo positivo. Vamos a un número acá, menos 1. Si yo pongo acá el valor menos 1, arriba me queda un número positivo, pero abajo me va a quedar que es 1 menos 9 menos 8 elevado al cubo, me va a quedar un número negativo. Esto es menor a 0. Por lo tanto, acá tiene concavidad negativa. Vamos a este intervalo. Arriba sigue siendo positivo. Y abajo, si le pongo el valor 1, va a pasar lo mismo, va a ser negativo acá. Cóncavo negativo. Y acá, con un número mayor a 3 en este caso, si le pongo 4, de vuelta, acá es positivo, esto es mayor a 0 y esto es cóncavo positivo. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer la gráfica, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar la gráfica? Y fíjense todos los valores que encontramos antes de cómo se iban acercando a los límites. La forma de la concavidad va a tener esta así. Acá, ¿qué pasa? Viene desde menos infinito, tiene que pasar sí o sí por este punto, y hace esto de acá. Y esto tiene esta forma. Y fíjense que cumple con lo que dice acá. Crece en este intervalo. Crece en este intervalo. Pero fíjense que en este intervalo es concavidad positiva, acá concavidad negativa. Pasamos a la segunda parte. Acá decrece la función y decrece la función. Y acá, ¿qué tienen? Concavidad negativa y acá tienen concavidad positiva. O sea, un ejercicio de esto, ustedes están viendo todos los temas desde el principio de año hasta ahora, o sea, todo lo que sea respecto de la parte de análisis matemático, porque están estudiando la parte de análisis, están haciendo el estudio de función y también están utilizando las derivadas. Es importante que recuerden cuál es el criterio de lo que es la derivada primera y la derivada segunda. Yo tendría que haber puesto acá que esto era derivada primera como para que lo tengan. Esto es f' de x, ¿no? Y esto es f segunda de x. Todos los ejercicios se resuelven de la misma manera, no hay cosas raras. Es simplemente seguir el orden, ¿no? Y analizar los ejercicios con todos los puntos que les doy. No es difícil, es largo y hay que ser muy metódico. Fíjense que acá no entendía por qué no me estaba dando y me había olvidado de poner el signo negativo acá, que era menos 4x. Es una pavada. Pero ustedes se tienen que estar dando cuenta de en dónde se están confundiendo en ese tipo de cosas, ¿sí? Porque el ejercicio solo les está diciendo, mirá, fíjate que hay algo mal, o la resolución de esto o algo anterior. ¿Va?